nombre es Stephanie Yunda Sánchez y hoy les voy a explicar las proyecciones radiográficas de los senos paranasales o cara. Estas radiografías sirven para observar los senos que están dentro de los huesos de la cara y ayudan a detectar infecciones, fracturas o inflamaciones. Vamos a ver cada proyección con su posición, parámetros y qué estructuras se observan. Como primera proyección estándar tenemos a la proyección Waters. En esta proyección el paciente se coloca de pie frente al equipo, apoyando el mentón sobre el soporte y mirando un poco hacia arriba. Esta posición permite que los senos maxilares se vean completamente, sin que se tapen con otros huesos. Se usan valores de QB entre 70 y 80, MAS de 15 a 25 y la distancia entre el tubo y el chasis es de unos 100 centímetros. El rayo entra perpendicularmente, dirigido al acantio, que este queda entre el punto medio entre la base nasal y el labio superior. Siguiente tenemos a la segunda proyección, que es la Catwell. En esta el paciente también está de pie, pero esta vez apoya la frente y la nariz en el soporte. El rayo entra un poco inclinado hacia abajo para que se vean bien los senos frontales y etmoidales. Se usan valores muy parecidos a la proyección anterior, cambiando que en QB se utiliza el 75-85, en MAS se utiliza 75 a 85 de igual manera, y también el tubo y el chasis está a una distancia de 100 centímetros. Como siguiente tenemos a la proyección lateral. En esta, el paciente se coloca de lado frente al equipo, con la cabeza recta y mirando al frente. Esta posición permite ver todos los senos paranasales superpuestos, lo que sirve para comparar si hay niveles de líquido o diferencias entre uno y el otro. Se usa un poco menos de radiación que en las otras y la imagen se evalúa si se ven bien las estructuras sin que esté movida. Y por último tenemos una proyección adicional que se llama submento vertex. En esta proyección el paciente mira hacia arriba llevando la cabeza hacia atrás todo lo que pueda, como si mirara al techo como lo podemos ver en la imagen resultante. Así el rayo entra por debajo del mentón y sale por el cráneo. Esta posición sirve para ver los senos esfenoidales y esmoidales, que están más profundos. La imagen debe mostrar las mandíbulas hacia adelante y las estructuras sin superposición. Cada de estas proyecciones sirve para ver una parte diferente de los senos paranasales. Por eso en radiología es importante colocar bien al paciente, usar los parámetros correctos y evaluar que la imagen sea clara y sin errores. Estas radiografías nos ayudan mucho para detectar problemas en la cara y base del cráneo. Muchas gracias por su atención. Hola, soy el estudiante Andrés Felipe Cardoso Vargas. Este video es para la tarea 4. El tema elegido en esta ocasión es cráneo, las proyecciones de cráneo estándar y adicionales. En la ubicación del paciente, como podemos ver en la pantalla, tenemos dos, la AP y PA, que es anteroposterior y posterior anterior de cráneo. La ubicación de anteroposterior en bipedestación o en decúbito supino, apoyado con la espalda recta y recto del buque. En PA, en bipedestación o sedestación con la frente y nariz pegada al buque. El KB utilizado en estas dos proyecciones son de 75 a 85 KB. MAS de 15 a 25. El DFD es de 100 metros o 1 metro prácticamente. En la incidencia de rayo perpendicular al receptor, al enfoque, a la nación en AP y en PA con una angulación caudal de 15 grados a la nación. Tamaño del chasis 35 por 43 centímetros transversal para incluir varias clavículas. Podemos ver la imagen de la proyección y de la radiografía. Los criterios de evaluación: evaluamos estas dos proyecciones. Las estructuras óseas que sean simétricas, también se identifican las piezas
próstasas petrosas y identificamos a ver si hay alguna anomalía, si hay alguna cuerpos extraños, bueno, cuerpos extraños no, líquidos donde no deberían de haber o aires. En la siguiente proyección la tenemos la de estándar lateral de cráneo. En ubicación del paciente en proyección lateral de cráneo apoyado en el lado izquierdo del cráneo en el buque que quede paralelo al chasis. Cabo utilizado 70, 60, 70 más o menos, dependiendo pues si es niño o adulto. MAS de 15 a 25, DFD distancia 100 centímetros, la incidencia del rayo perpendicular al cráneo, con un dedo por encima de la carota. Tamaño del chasis 20 por 30 centímetros. Podemos ver la proyección, la ubicación del paciente, ahí, y la radiografía como debería de salir más o menos. Los criterios de evaluación son una superposición exacta de las ramas mandibulares, los bordes y órbitas de la silla turca, tenerlas bien identificadas y centradas. Ahora vamos a hablar del siguiente. En la siguiente proyección, esta sí ya es adicional de cráneo, proyección submentoverts basal de cráneo. Bueno, la ubicación de este paciente en esta proyección, preferencialmente en sedestación, ya que va a haber una extensión de cuello hacia atrás, así, plano infraorbitomeata, que paralelo al receptor de la imagen. El KB utilizado es de 80 a 90 kilovatios, KB el MAS de 20 a 30 más o menos, dependiendo pues la contextura. El DFD es de 100 centímetros, la incidencia de rayo infraorbitomeatal con enfoque vértice craneal pasando por la silla turca. Tamaño del chasis 20 por 30. Como podemos ver, el posicionamiento correcto del paciente es con una extensión del cuello acá, que el rayo central entra más o menos por acá, poder tomar bien la proyección. Criterios de evaluación: se busca y evaluar las similitudes de los arcos cigomáticos, también las estructuras óseas y bases craneales. Eso sería todo. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Fierro, estudiante del programa de radiología. El día de hoy vamos a hablar un poco de la radiografía orbitales con una de proyección estándares y adicionales. Normalmente vamos a hablar de la posición PA, o sea, postero anterior, lo cual ubicamos el paciente, se coloca de pie o sentado frente al buque. Ubicamos el mentón de apoyando el soporte con línea mentomeatal perpendicular al receptor de la imagen. La línea orbitomeatal forma un ángulo de aproximadamente 37 grados con los planos del receptor. El plano medio sagital centrado perpendicular al receptor. Se maneja obviamente un kilovoltaje de 70/80, un miliamperaje de 10 a 20, una distancia de 1 metro. ¿Cuál es la incidencia del rayo de esa imagen? Es centrada perpendicular al receptor entrando al nivel de la contión. Manejamos un tamaño de chasis 24 por 30, lo cual la imagen resaltante se observa los senos maxilares, bordes orbitarios inferiores, pisos de las órbitas y arcos cigomáticos sin superposición de la porción petrosa. Los criterios a evaluar son porciones petrosas junto por debajo del piso de la órbita simétrica, sin rotación e inclinación del cráneo. También vamos la posición lateral, lo cual el paciente es posición lateral, plano medio sagital, paralelo, receptor línea interpupilar, perpendicular al receptor, la línea orbitomeatal paralela al eje transversal del chasis. Incide el rayo incide del rayo perpendicular al receptor entrando a 2 metros por detrás del concantión, lo cual el tamaño del chasis es un 8 por
8 por 24. Lo que le visualizamos en la visualización de la pared interior y posterior de la órbita, pues llamamos la silla turca, el seno esfenoides, óseos del globo ocular. Criterios para evaluar esa imagen: una superposición de las órbitas y ramas mandibulares, visualización nítida de las márgenes orbitarios sin inclinación craneal. Vamos a hablar un poco de las proyecciones adicionales que se toman en las orbitales. Están paciente en posición prono, apoyando la mejilla y la nariz en el mentón, en el soporte forma un ángulo de 53 grados entre el plano medio sagital y el plano receptor. Un kilovoltaje de 75-80, manejamos un miliamperaje de 12 a 16, un metro de distancia, lo cual el rayo incide del parte perpendicular al receptor, dirigido al punto medio de la órbita inferior del lado examinado, lo cual también manejamos un chasis de 8 por 24. Lo que vemos en esa imagen, resaltamos la muestra canal óptico, el foramen óptico dentro del cuadrante inferior externo de la órbita. Los criterios que evaluamos en esa imagen es una superposición de la órbita y ramas mandibulares. Es un poco de resumido lo de que se puede evaluar y ver en algunas proyecciones de la radiografía órbitas, proyección estándares y algunas adicionales. Muchas gracias. Hola, un cordial saludo. Soy el estudiante Álvaro Andrés Díaz. Para esta ocasión, en el área de imaginología convencional, vamos a hablar sobre la radiografía de AT y sus adicionales. Comencemos. Para esta primera proyección tenemos una TOWN con boca abierta. Entonces, eh, podemos ubicar al paciente en sedestación, en bipedestación, en AP, y le decimos que abra la boca lo más que pueda. Y el rayo lo ubicamos 20 grados caudocraneal. Y el chasis, pues podemos utilizar un 14 por 17, es el más común y es el que coloqué en las otras proyecciones. El- los factores de exposición, tenemos kilovoltaje de 80 y un MAS de 40 y 50, pues dependiendo del equipo. Y tenemos una imagen de una vista antero-posterior para observar los cóndilos mandibulares en esta proyección con boca abierta, a diferencia de la TOM normal, que es con boca cerrada. Seguimos con la proyección Catwell. Esta proyección la vamos a usar para observar los cóndilos mandibulares a nivel de los maxilares. Bueno, son muy útiles para identificar el desgaste articular, bueno, entre otras anomalías. Bueno, el tamaño del chasis, lo que habíamos mencionado, 14 por 17. El paciente lo podemos ubicar en bipedestación, sedestación, decúbito supino incluso. Bueno, lo ubicamos en PA con la nariz y frente pegados al buquimural y boca abierta. Me confundí, él no puede estar en decúbito supino. Bueno, los factores, bueno, el rayo central entra por la parte posterior del occipital hasta el anacio perpendicular. Esta nos lleva a angulación. La distancia es de 1 metro. Eh, los factores técnicos de exposición tenemos 80 kilovoltaje y 60 ms. Aquí vemos la imagen, podemos ver la imagen y para esta, entonces lo que ya mencionábamos, desgaste articular, entre otras cosas. Y luego tenemos proyección oblicuolaterales, derecha, izquierda, boca cerrada y boca abierta. Ojo, en esta proyección vamos a hacer la exposición con boca cerrada, tomamos y boca abierta. Entonces el paciente lo ubicamos de cúbito dorsal o sedestación, lo ubicamos en el lateral con el lado estudiar pegado al buque. Ojo, el lado estudiar si es el derecho o el izquierdo. Se le pide que abre y cierra la boca para que tenga las exposiciones y el rayo va perpendicular a la articulación temporomandibular sin angulación. Es decir, podemos nosotros mismos
Para encontrarlo, solamente hay que abrir la mandíbula y él da el espacio, entonces apuntamos el rayo directamente. Bueno, tenemos los factores de exposición. Bueno, el tamaño del chasis es 14 por 17. Ahí me quedó un numerito mal, pero bueno. 1 metro de distancia estaría suficiente y utilizamos 80 de KB y 60 ms. Eh, Aquí podemos observar más cosas, más cositas, porque los cóndilos los podemos observar sin que hayan superposiciones de otras estructuras del cráneo. Además, con la boca cerrada y abierta podemos observar el movimiento de la articulación. En este caso, podemos observar también el disco articular, la eminencia articular y la fosa mandibular, que en este caso son más visibles a la hora de hacer esta lateral. Entonces, dicho esto, esto ha sido todo por mi parte. Espero les haya gustado. Muchas gracias.